noches y bienvenidos a Las Cosas Como Son. Con motivo de las conmemoraciones, conviene hacer un balance de lo vivido durante el año que ha culminado en nuestro calendario político, parlamentario, el 28 de julio. Y uno de los temas sobre los cuales vale la pena regresar es el tema de la corrupción. Es naturalmente un fenómeno moral grave que se ha ido expandiendo en nuestra sociedad, pero además tiene consecuencias económicas, porque funcionarios corruptos disuaden la inversión y naturalmente generan un clima que es desfavorable para que inversionistas extranjeros puedan venir. Vamos a hablar sobre este tema con el abogado Eduardo Herrera, quien desde hace años trabaja para diagnosticar y buscar soluciones frente a la institucionalización de la corrupción en el Perú. En este caso viene en su calidad de presidente fundador de la Defensoría Nacional Anticorrupción, que es una asociación civil que se ocupa de supervisar y de hacer propuestas para combatir contra la corrupción. Abogado Eduardo Herrera, muy buenas noches y bienvenido a RPP. Muchas gracias por la invitación. Si tiene usted que pasar revista a lo que hemos vivido durante todo el año que ha culminado el 28 de julio, el año político, ¿qué resaltaría usted como los acontecimientos más importantes? Mucha declaración, poca acción. Yo creo que ese es el resumen de lo que hace en general la actividad política en este país. Hay mucha frase, cliché, mucho anuncio grandilocuente que no aterriza en una realidad y que no tiene consecuencia con las acciones que vemos de los políticos. Pues se dice un compromiso en la lucha contra la corrupción, una sujeción a la transparencia, sin embargo, no lo vemos en la realidad, empezando por la misma Presidenta de la República. Ahora, lo que hemos visto es leyes. Hay algunas modificaciones que se han introducido, yo no sé si para favorecer o para combatir a la corrupción, y también algunas decisiones institucionales, como justamente el retiro de la DIVIAC orgánicamente y sus agentes del EFICOP, que es un cuerpo que se había creado en el año 22 específicamente para luchar contra la corrupción en el poder. Sí, existe la manía, la tendencia de pensar que la norma, la ley, va a cambiar la realidad. Y eso no sucede cuando la norma se diseña desde arriba y no tiene calle. Lo que está pasando es eso. Y hay muchas normas que terminan favoreciendo el crimen, como esta de los allanamientos, ¿no? Que se hace por una desesperación de querer normarlo todo y que además tiene seguramente una intención subrepticia de los políticos que están financiados por economías criminales de favorecer a sus compinches. Ahora, hemos tenido dos instituciones claves en la lucha contra la corrupción sometidas a tormentas. Por una parte, la Fiscalía de la Nación, con la destitución que finalmente se produjo de la señora Patricia Benavides, y más recientemente la Contraloría. ¿Cómo analiza el caso de estas dos instituciones? Bueno, la Fiscalía y en general el sistema de justicia ha sido el patio trasero del país hace muchos años. En realidad no interesa o poco interesa a la clase política por una cuestión de conveniencia. Conviene que el sistema siga estando igual. Entonces a nadie le conviene que las cosas cambien. Y a la ciudadanía tampoco. Porque cuando uno entra a un caso judicial, ¿qué es lo que le interesa? Salir rápido y bien. Y para eso no se necesita un sistema que funcione, se necesita un sistema que tenga incentivos corruptos. Y eso es lo que está pasando. Y en cuanto a la Contraloría, se ha convertido en un observatorio de normas, de cifras, de estadísticas, pero con poca ejecución, nuevamente. Todos los años nos viven diciendo que las instituciones más corruptas son tales o cuales, que el PBI representa tanto en la corrupción. ¿Y qué hemos hecho? ¿Cómo medimos la productividad de la Contraloría, que tiene una ingente cantidad de personas? Nada, no mete goles. La Contraloría dice haber implementado un modelo diferente de control concurrente. No se trata de auditar una vez que los proyectos han sido pagados, sino desde el principio, para evitar que pueda haber corrupción. ¿Cuánto ha funcionado este sistema de control concurrente? Nada, no se ven. Los casos siguen saliendo por la prensa, no salen por la Contraloría. Entonces ahí vemos que hay yo siempre he dicho que la decisión de elección de un contralor marca el derrotero, la cabeza de cómo va la institución. Si seguimos pensando que la Contraloría General de la República es una entidad de auditores o de control formal, vamos a ser complicados. ¿Por qué?
Porque cuando tenemos esa mirada, no distinguimos entre el mal uso del recurso público o la corrupción, que no es lo mismo y que se atacan igual, y que lo que está generando es parálisis más bien en los funcionarios públicos. Los funcionarios públicos no quieren firmar nada por temor a que la Contraloría los empapele. Entonces ahí hay un tema de fondo. Por otra parte, habíamos mencionado a la Fiscalía. Hemos tenido casos importantes y, por supuesto, el caso mismo de la fiscal de la Nación, la señora Benavides. Pero todo el tema judicial se ha vivido este año en función también, una vez más, del caso Lavajato. El caso que se ha expresado en varios juicios diferentes que tienen que ver con expresidentes. ¿Cómo ve usted la evolución del caso Lavajato en el Perú? Yo creo que falta una estrategia en general a nivel de fiscal. Veo muchos casos que no tienen sentido, no tienen razón de ser, que están avanzando porque simplemente terquedad o egos, y hay otros casos que no han debido avanzar correctamente, que no han avanzado por falta de estrategia. Concretamente el que involucra al señor Barata. No hay transparencia en el acuerdo, no se estableció un buen acuerdo porque, digamos, Barata no creo que se rehúse a ir a la justicia de Estados Unidos. ¿Por qué acá sí se rehúsa? Porque la justicia peruana no pesa y no hay estrategia, no hay dirección, y eso permite que seamos una burla a nivel mundial. ¿Qué se puede hacer? La reforma del sistema de justicia. Es decir, o sea, se habla de eso, ha sí, habido claro, una propuesta en el Congreso. montones. Ya, ¿y? Lo que pasa es que estamos haciendo parches y no se puede hacer una reforma por parches. Entonces, el acuerdo nacional, siempre lo he insistido, tiene que ser un espacio donde los actores políticos digan sí, vamos a hacer una reforma y deleguemos en un grupo de gente que ejecute. Y yo pongo un ejemplo siempre. Es muy fácil en este país denunciar a cualquiera. Empecemos por eso, pongamos un filtro para las denuncias basura e impidamos que cualquier persona denuncie a otra por las puras. Eso es lo que genera, ¿qué es? Tugurización de las denuncias y corrupción. Entonces, ¿por qué no empezamos por esos ganchos? Pero hay que ver sistémicamente el asunto. Eso no estamos apreciando. Hay un proyecto en el Congreso para crear una Escuela Nacional de la Magistratura que absorbería las funciones de la Junta Nacional actual, que es otra de las instituciones con las que hemos tenido dificultades a lo largo de este año. ¿Cuál es su opinión de esta propuesta en la creación de una Escuela Nacional de la Magistratura que sea la encargada de nombrar a jueces y fiscales, de ratificarlos y de sancionarlos? Es que el nombre por sí ya me dice una cosa diferente a lo que es la dirección de la disciplina en los jueces y fiscales. Una escuela formativa, eso está bien y eso existe. El asunto es que tenemos que potenciarla y tenemos que hacer que los jueces no solamente tengan doctorados, maestrías, ni todo un currículum así, sino criterio. Hemos visto hace poco en redes un juez que ha establecido una audiencia para 2035 por un caso de violación sexual. Ya está sometido a investigación, ¿eh? Bueno, pero lo hizo, sí. Es un tema de criterio, ¿no? Eso no lo enseñan, pues. La escuela tiene que formar gente criteriosa. De criterio, en la mejor de las hipótesis. Sí, claro. Puede ser también complicidad, ¿no? Puede ser. Sí. Estoy siendo generoso. Pero también tenemos un caso muy claro. Los jueces no saben administrar su despacho. ¿Cómo podemos tener conciencia de que un juez no tiene la agenda repleta hasta el 2035? Eso es inaudito. Entonces, hay una falencia en cuanto a administración de tiempos, de recursos. Eso tiene que tener una escuela. Si es un cambio de nombre, no sirve. Y por otro lado, la dirección o el asunto disciplinario. Son dos cosas diferentes que tienen que ir conjuntamente. Me preocupa que sea un cambio de nombre simplemente para retomar el poder, que es lo que yo estoy viendo en el fondo del país. Veo que existe grupos que quieren tomar el poder y no quieren el beneficio de la gente. Ahora, ¿qué cosa ha habido positivo a lo largo de este año en materia de lucha contra la corrupción? Yo creo que, porque hemos pasado revista a cosas lamentables, ¿no? Yo creo que existe aún la rebeldía de prensa, ¿no? Ese rol que tiene que hacer fundamentalmente la prensa de incomodar al poder. Esa rebeldía no se ha perdido y ese afán de querer incomodar al poder correctamente creo que no se ha perdido. Lo segundo es también la rebeldía de la ciudadanía, aunque todavía un poco silente, un poco lenta. ¿Dónde ve la rebeldía de la ciudadanía? En las redes, en los reclamos, pero falta movilizar.
Jorge Yamamoto me decía siempre una frase: el peruano se indigna, pero no se compromete. Y creo que nos falta más compromiso. Y el compromiso está en básicamente protestar ciudadanamente, que es un derecho legítimo. No basta tuitear, ¿no? Ahora, es inevitable hablar de la situación de la presidenta Dina Boluarte frente a las imputaciones de corrupción. Hemos tenido, por una parte, el caso del reloj Rolex inicial, después hubo otras joyas de por medio, después ha habido también la afirmación hecha por el contralor Nelson Schack respecto de un posible desbalance patrimonial, y además hay la investigación por las cuentas de la campaña de Perú Libre en la que la señora Boluarte tuvo algo que ver. Su opinión sobre el caso Boluarte en general. Yo creo que la presidenta está sosteniéndose en un pacto que le va a ser después ingrato, porque el poder y los pactos de ese tipo son así, infames, y está pagando y está hipotecando mucho de su prestigio personal o de su compromiso personal para mantenerse en el poder. ¿Qué quiero decir con esto? Que está simplemente tratando de que algunas fuerzas la mantengan en el poder y no está siendo coherente. Yo creo que una de las cosas que este país más reclama a las personas es la coherencia. La señora dice que tiene un compromiso de lucha contra la corrupción, pero no es transparente, pone un vocero además insípido, que simplemente lee un mensaje y que no transmite nada de lo que ella quiere decir. ¿Dónde está la rendición de cuenta de sus cuentas personales? ¿Dónde están las explicaciones no legales, no jurídicas de los relojes? Nunca la hemos escuchado. La señora vive sosteniéndose todo el rato y siendo aupada por unas personas que después la van a traicionar. De acuerdo. Hablemos sobre otros sectores sociales, porque curiosamente entre los sectores que hablan más y que promueven más iniciativas figuran los empresarios, aquellos que fueron desacreditados naturalmente por el Club de la Construcción, por lo que supimos respecto del caso Lavajato, han dado muestras de organizarse en diversas instituciones. Pienso, por ejemplo, en Empresarios por la Integridad, pero hay también Capitalismo Consciente, ESOY, usted conocerá mucho mejor. Háganos, por favor, una presentación de los movimientos que usted ve en el sector empresarial, de empresarios conscientes de que ellos son los primeros perjudicados si se mantiene un régimen en donde de todas maneras tienen ellos que pasar por la corrupción a funcionarios. Sí, yo creo que sea en esa línea de la rebeldía que tiene la ciudadanía, el movimiento empresarial es un hecho y eso es muy bueno. Hay dos tipos, los que lo hacen por conveniencia para mantener el status quo, que los hay, y aquellos que quieren cambiar, ¿no? Realmente, pero hay claramente dos movimientos de ese tipo. El asunto es cuál es el compromiso real y cuál es la capacidad que tenemos para llegar a ciertas cosas frontales. A mí me preocupa que muchas de las cosas que se hacen a nivel empresarial se hacen simplemente con cierto temor, como que no hay ganas de cruzar la línea y atreverse hacia el abuso del poder que finalmente es la corrupción. Entonces dicen, no, eso no lo voy a hacer porque me expone a problemas. Y cuando estamos en eso, entonces hacemos cálculos. Y cuando hacemos cálculos no hay un compromiso coherente con la lucha contra la corrupción en este caso. Hemos visto en los últimos días que ha habido afirmaciones respecto de un cártel de empresas farmacéuticas para distorsionar el mercado de los medicamentos en el Perú. Esto es particularmente grave, porque medicinas necesitamos todos y constituyen un porcentaje importante del presupuesto de la gente con menos recursos. Pero ha habido inmediatamente una reacción de CONFIEP, que pide que se investigue y que toma distancia y que afirma que ninguna de las empresas asociadas a la CONFIEP tiene que ver con este cártel. Sí, bueno, no basta solamente eso, ¿no? Lo que tenemos que hacer es, no forma parte de mi gremio y me pero deploro lo que hemos escuchado, señor Bustamante, claro, declarar. Está bien, sí. Es lo mínimo que podemos hacer. Ahora, ¿qué más? ¿Qué más hacemos? Porque yo creo que este país también ya está harto de pronunciamientos. ¿Qué más hacemos? ¿Cómo hacemos para que esas empresas no sigan haciendo lo mismo? Y para que realmente sea ejemplificador. La justicia. Porque lo que peor que puede pasar es que este caso se diluya y termine en impunidad como muchos de los grandes casos que suceden. Bueno, hemos hablado sobre corrupción de funcionarios públicos del Estado y del gobierno central. Pero ¿qué diagnóstico hace usted de lo que ha pasado a nivel nacional? Porque algunos sostienen que el sistema de descentralización inconcluso
que hemos aplicado a partir de principios de siglo ha llevado a una generalización de la corrupción en los gobiernos regionales y en los gobiernos locales. ¿Cuál es su opinión sobre este tema? Yo sostengo que la corrupción es el sistema oficial en el país. O sea, no es una excepción, es la regla y existen excepciones sin duda. Y en cuanto a gobiernos regionales, claramente la receta no ha funcionado, porque es una receta que genera o motiva corrupción. El gobierno central da plata y el gobierno regional, que no tiene controles, gasta en lo que quiere y entre eso en corrupción. De acuerdo. No es que haya más corrupción en los gobiernos municipales y regionales que en el gobierno central. No, es el sistema. Es el sistema. No puedo decir cuantitativamente cuál es más que cuál, pero creo que la regla general es esa. Y la muestra está en las investigaciones que se hacen a todos los gobernadores regionales. O sea, pueden estar empatados, puede todos haber... no, todos no. Hay gobernadores que... Sí, sin duda, pero son una excepción. No deberíamos estar hablando de que algunos no lo son. El problema es que el sistema está mal diseñado, porque seguimos con este asunto de darle la plata al gobernador regional y que él verá. Entonces ahí se generan incentivos perversos. De acuerdo, es el caso específicamente del gobernador regional de Ayacucho, el señor Oscorima. Así es, exactamente. Que lo dijimos en la campaña que se dio antes de su elección. El señor ha sido prontuariado, ha entrado a la cárcel, ha sido juzgado por corrupción. ¿Cómo es posible que nosotros sigamos eligiéndolo? Ahí viene el gran asunto de la ciudadanía. Nos votamos como niños de 8 años y nos quejamos como adultos. Entonces, a las personas, yo siempre digo, si usted va a comprar un celular, ve todas las características. Lo mismo tenemos que hacer con el voto, porque el celular es algo que se cae, lo roban, se pierde. El voto, no. De acuerdo. Por otra parte, tenemos un problema considerable con el funcionamiento de la justicia en general. Usted ha mencionado en el caso de un magistrado que ha postergado por varios años un caso de violación sexual, pero muchos de los procedimientos han dado lugar a una serie de circuitos institucionales complicados en los que el ciudadano termina por perderse, algunos de los cuales desembocan en el Tribunal Constitucional. ¿Qué está pasando? Bueno, los casos son, en principio, hay una argolla judicial que no le interesa un cambio, como yo dije, y eso pasa porque esta argolla tiene una lejanía con la ciudadanía. Hay poca sensibilidad, poca empatía, y todo empieza incluso del uso del lenguaje, ¿no? A saber, las resoluciones son ilegibles, no se entienden, el ciudadano común no va a entender porque están llenas de latinajos, subterfugios y cosas que no se entienden. El primero que tiene que entender es su ciudadano. Las mismas normas legales están estructuradas de una forma totalmente confusa. ¿Para qué? Para generar el simbolismo de que nosotros somos el poder y ustedes, súbditos, tienen que aceptar lo que hay. Entonces, cuando hay este divorcio, pues vivimos en una monarquía y no hay una ciudadanía, no es una república. El nivel de penetración de la corrupción en el Estado es medido por organizaciones internacionales. Hay algunos que les molesta que el Perú esté en boca de instituciones multilaterales, pero ¿cuál es la que es más confiable? Transparencia Internacional, sin duda, ¿no? Que es un ranking... ¿Hemos empeorado? Sí, hemos empeorado. Es un ranking prestigioso que marca, pero nuevamente siempre son percepciones. El asunto es que a algunos les molesta que existan esas percepciones y les causa cierta urticaria, ¿no? Eduardo Herrera, un abogado y fundador de la Defensoría Nacional Anticorrupción, una asociación civil. Muchas gracias. Encantado. Que tenga usted una feliz semana post Fiestas Patrias. Muchas gracias por su presencia en RPP. Vamos a hacer una pausa y retomamos las cosas como son.